Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión número 2 de Inglés 4. Vamos a estar viendo algún contenido que corresponde a esta etapa, incluyendo vocabulario y gramática. Bueno, estas son las palabras, una de las palabras que principalmente usamos en esta etapa. Aquí yo normalmente a los alumnos siempre les encargo que se apoyen mucho de las herramientas de internet para que puedan buscar el significado obviamente y la traducción de cada una de las palabras. Más adelante van a ver la relación que tienen estas palabras con el tema gramatical de esta etapa. Entonces, bueno, ahí se las estoy señalando y les van a ser bastante útil. Es importante antes de comenzar con la parte gramatical entender el pasado participio. Tenemos dos tipos de verbos en pasado, pasados regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed y cuando lo cambiamos al otro tiempo que es pasado participio, se escriben exactamente igual. Por ejemplo, en la tabla que tenemos la base, el pasado y pasados participio. Si observan, el mismo verbo se escribe de las dos maneras en las últimas dos columnas. Eso quiere decir que es un verbo en forma regular. Bueno, lo siguiente es de que tenemos verbos irregulares también que cuando los cambiamos a pasado simple o participio, cambian totalmente en su totalidad. Estos son los verbos irregulares, o sea, en pocas palabras, son aquellos que no terminan en ed. Tenemos el verbo base, por ejemplo, el primer caso es el verbo have, y se escribe had en pasado simple y had en participio. Aquí no terminan en ed, por lo tanto se le considera que es irregular. Dentro de estos irregulares, si observan los de la columna de en medio, pues ambos se escriben exactamente igual. Bueno, tenemos por otro lado los verbos que al cambiarlos se escriben diferente en los dos tiempos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, el verbo go es su forma base, pero en pasado simple se escribe went y pasado participio se escribe gone. Entonces, este tipo de verbos siguen siendo irregulares a pesar de que cada uno cambia totalmente. O sea, si observan, cambia una que otra palabra y pues esos son los verbos irregulares. Y son los que más adelante ustedes van a utilizar para utilizar el presente perfecto. En este ejercicio que yo les incluyo siempre a mis alumnos, tenemos verbos en su forma base y en el ejercicio se les pide que los cambien a su forma participio. Les recomiendo que en Google ustedes se metan y escriban lista de verbos presente simple, pasado simple y participio. Entonces van a buscar cada uno de los verbos y en la columna donde dice pasado participio, los van a ir anotando. Por ejemplo, el primer verbo que tienen ahí en la lista es el verbo go. Y go, su pasado simple es went. Pero no lo vamos a dejar como went, lo vamos a dejar como gone. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el otro también, el verbo see, el pasado simple es saw y el pasado participio es seen. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, en mi caso, obviamente, yo ya me lo sé de memoria. En algún momento de mi vida me los aprendí de memoria. Pero ustedes se van a apoyar con la lista de verbos para ir practicando uno por uno, que eso pues es lo ideal, porque pues no siempre van a tener la lista de verbos a la mano. En este ejercicio que también les incluí a mis alumnos, hicieron un crucigrama, ustedes pueden hacerlo, le pueden tomar foto en el Inter que estoy explicando y la idea es de que cada uno de los verbos que ven ahí, del 1 al 15, van a buscarlos también como parte de sus ejercicios en internet y los van a cambiar a pasado participio.
Entonces, ya que los hayan cambiado a participio y los anoten en la línea que tienen ahí, los van a ir acomodando en el crucigrama. La parte donde dice across del lado izquierdo son aquellos verbos que van a ir, digamos que en forma de renglón, de forma horizontal. Y los que dice down son aquellos verbos que los van a acomodar ustedes en forma vertical, ¿sí? Bueno, como quiera recuerden que si tienen dudas, pues para eso está el foro y es importante que nos las hagan saber. Ahora, el tema donde los van a usar estos verbos que acaban de leer, los van a utilizar en el tiempo al que le llamamos presente perfecto simple. El presente perfecto simple se utiliza para contar anécdotas del pasado que todavía tienen alguna influencia en el presente, o son actividades que tú empiezas en el pasado y aún no las terminas, ¿sí? Por ejemplo, tengo estudiando la preparatoria desde hace 2 años. Quiere decir que hace 2 años tú empezaste a estudiar y que es fecha que todavía no terminas. O, por ejemplo, tengo 8 años de casada. Quiere decir que hace años te casaste y todavía sigues casada. Eso es el presente perfecto simple. Ahora, ¿cuál es la gramática del presente perfecto simple? Bueno, pues aquí lo más importante es aprender a incluir los elementos que tiene que tener el enunciado y cada uno de los elementos escribirlos apropiadamente de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, en la tabla que tienen ahí, que está muy práctica para ustedes, en la primera columna tienen el sujeto, ¿ok? Del lado izquierdo tienen pronombres y tienen el sujeto. Y hay sujetos que sustituyen a los pronombres. Bueno, en la segunda columna, ya que hayan decidido cuál es el sujeto que van a usar, van a escribir uno de los dos auxiliares, el auxiliar has y el auxiliar have. El auxiliar has se va a utilizar únicamente para los pronombres él, ella o eso. Por ejemplo, my sister, she, my father, porque pues su pronombre es he. En the computer, pues su pronombre que le corresponde es has, y así sucesivamente. Y para el auxiliar have, lo van a utilizar únicamente con los pronombres que ven en la columna de arriba. Por ejemplo, el I, el you, el we, el they, computers, pues viene siendo plural. Entonces, pues, dependiendo siempre de qué sujeto es el que ustedes van a utilizar los auxiliares. Ya que hayan escrito primeramente sujeto, auxiliar y luego sigue el verbo en participio. El verbo en participio, o sea, la tercera columna, es aquella columna de la que estábamos hablando las primeras diapositivas, donde yo les sugería que buscaran en internet cuál es el participio de los verbos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo sepan aplicar, porque necesitan estar correctamente escritos. Si no están correctamente escritos, entonces, pues digamos que el enunciado va a estar incorrecto. Es como un ejercicio de matemáticas. Cuando tú escribes mal el punto, o más bien el signo, o hay un número equivocado, pues nada más por ese número toda la operación está mal. Lo mismo sucede con el presente perfecto. Entonces por eso es tan importante pues aplicarlo correctamente. Si necesitan apoyo, nosotros tenemos una lista de verbos donde les podemos adjuntar, pero pues es necesario que nos lo hagan saber si es que no lo encontraron en internet. Ya después de que hayan escrito el sujeto, el auxiliar que corresponda, ¿verdad? El verbo en participio sigue el complemento. El complemento les va a servir para tener los datos o la información, las ideas completas de la oración.
Y en el complemento ustedes pueden poner en dónde, cuándo, dónde, por qué, cómo, por cuánto tiempo se estuvo realizando una acción, ¿sí? Y bueno, en la última columna, en la explicación, ahí mismo señala lo que les comenté hace ratito, que van a utilizar have con el pronombre I, you, we y they en los sujetos que son plurales. Y por último van a utilizar el auxiliar has en los pronombres como he, como she, como it, que son singulares. En este ejercicio, lo que tienen que hacer ustedes, y bueno, les estoy aplicando lo mismo que hago en los presenciales, obviamente se los estoy explicando de una forma un poco más express, pero bueno, en lo que tienen que hacer aquí en la línea es anotar el presente perfecto. En la línea, ustedes van a anotar si es el auxiliar has o es el auxiliar have. Por ejemplo, en la número 1, antes de la rayita tienen el pronombre we. ¿Cuál de los dos auxiliares van a utilizar? ¿Has o have? Bueno, recuerden que has es para él, para ella y para eso. Y para have es nosotros, ustedes y ellos. Por lo tanto, la respuesta correcta debería decir we have. Pero el presente perfecto, acuérdense que consiste en dos palabras. Entonces, después de have, ustedes van a anotar el verbo que ustedes crean que encaja de acuerdo al significado. Y ese verbo debe de estar ¿en qué tiempo? En pasado participio. ¿Sí? Si no está en pasado participio, entonces quiere decir que va a estar incompleto o incorrecto el enunciado, ¿sí? Deben de observar entre todas las opciones que tienen ahí arriba cuál es el verbo que encaja y ya que lo hayan seleccionado, ahora sí, lo cambian a pasado participio. En el siguiente ejercicio es exactamente lo mismo. Van a anotar en la rayita si es has o si es have. Pero como dicen las instrucciones, el ejercicio es negativo. Entonces, ¿qué van a hacer? En vez de poner has o have, van a poner hasn't o haven't, que esos son los negativos de los auxiliares que utilizamos en presente perfecto. Y ya que hayan anotado hasn't o haven't, dependiendo del pronombre, van a volver a seleccionar uno de los verbos que tienen ahí y ese verbo lo van a convertir a pasado participio. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Tenemos palabras para apoyarnos. Recuerden que el enunciado típico de un presente perfecto está compuesto por el sujeto, el auxiliar, has o have, el verbo en participio y el complemento. Estas palabras que ven aquí, el for y el since, una de ellas se puede utilizar en los enunciados y son aplicadas para especificar el tiempo en el que se estuvo realizando una acción, pero depende mucho porque cada una de las palabras tiene un significado diferente. Por ejemplo, for se utiliza para decir, por ejemplo, por muchos años, por varios días, por 3 días, por 8 horas, por mucho tiempo, por poco tiempo. Y la palabra since se utiliza para decir desde, o sea, desde 1990, desde ayer, desde hace mucho tiempo, desde hace 4 meses, etc. Entonces, dependiendo de la idea que ustedes quieran decir, es el que van a utilizar. En el primer recuadro, por ejemplo, dice, My sister has been a programmer for 3 years. Mi hermana ha sido programadora por 3 años. O sea, la forma correcta aquí, si se fijan, es el for va en la parte del complemento. Pero ya después de que ustedes utilicen la palabra for, tienen que utilizar o especificar más bien por cuánto tiempo. Y en la columna derecha vienen varios ejemplos. Dice por 2 meses, por 3 años, por 1 hora, por mucho tiempo, etc. En la columna de abajo tenemos el since. Dice, I have had my computer since March.
Yo he tenido la computadora desde marzo, ¿sí? O sea, después del since hay que especificar el tiempo. Personal computers have been popular since the 1980s. Las computadoras personales han sido populares desde los 80s. Dependiendo, por eso les digo de la idea. Entonces, van a utilizar since para hablar de fechas, de meses, de años, desde que la acción empezó o tuvo lugar. Las otras palabras que nos apoyamos para este tiempo del presente perfecto es el ever, el never, el just, already y yet. Y estas también son aplicadas en la parte del complemento. Pero bueno, aquí a diferencia de las otras, depende qué tipo de palabra, porque cada palabra significa diferente y se acomoda diferente. De antemano recuerden, o sea, siempre recuerden el orden de los elementos de un presente perfecto. Sujeto, auxiliar, verbo en participio y complemento. Ya sabiendo eso ustedes, ahora sí, ya deberían de ser capaces de acomodar una de las palabras, dependiendo cuál es. La primera palabra es ever. Nosotros utilizamos ever en enunciados interrogativos. Ahí tienen varios ejemplos. Observen cada cosa cómo va acomodada. Primero va el has o have, después el sujeto, después ever, luego el verbo participio y finalmente el complemento. Si se fijan, el ever se acomoda entre el sujeto y el verbo en participio. Esa es la forma correcta. Have you ever been to the United States? ¿Alguna vez has estado en Estados Unidos? Have you ever traveled by train? ¿Alguna vez has viajado en tren? Have you ever failed a class? ¿Alguna vez has reprobado alguna clase? Eso es lo que significa. Tenemos también la palabra never. Utilizamos never en enunciados afirmativos, pero el significado es negativo, significa nunca. I have never cheated in an exam. My son has never been to Moscow. My brother has never visited London before. I have never cheated in an exam. O sea, sujeto, auxiliar. El never se acomoda después del auxiliar, le sigue el pasado participio y finalmente el complemento. ¿Sí? Never significa nunca. Ahora, aquí algo bien importante. Cuando utilicen una de las palabras que están en la parte del título, ya no van a utilizar lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? O usan una o usan otra, pero no se pueden utilizar dos al mismo tiempo. Entonces la segunda dice, My son has never been to Moscow. Mi hijo nunca ha estado en Moscú. My brother has never visited London before. Mi hermano nunca ha visitado London antes. Ahora, también tenemos just. La palabra just la vamos a utilizar cuando recién acaban de completar una acción. The cat has just caught a bird. Sujeto, auxiliar, just, verbo en participio y complemento. Esa es la forma correcta de aplicarlo. ¿Qué significa? El gato recién atrapó un pájaro. ¿Sí? Ahora, the guests have just arrived. Los invitados recién llegaron. I have just finished my homework. Recién terminé mi tarea. Eso es lo que significa just. Usamos already para expresar que algo sucedió antes de lo esperado. Already. Fíjense bien cómo va acomodado. Vamos a ver después de los signos de exclamación para que no se revuelvan. Dice, oh, I have already brought it. Sujeto, auxiliar, has o have, dependiendo del sujeto, que en este caso pues es have. Sigue already, brought, que es el verbo en pasado participio y complemento. Si lo traducimos dice, acabo de traer el libro, ¿sí? O sea, algo que sucede antes de lo esperado. The boys are going to pack, aren't they? No, they have already packed. O sea, ellos ya empacaron. Sucedió antes de tiempo. Observen cómo está la estructura. Sujeto, auxiliar, already y participio. Is Sam going to buy a new car? No, he isn't. He has already bought it.
él ya compró su carro, o sea, antes de tiempo. Por último, utilizamos yet en enunciados interrogativos o en enunciados que son preguntas. Y sugiere que el tiempo va a tardarse más de lo esperado. Por ejemplo, have you done your homework? No, I haven't done it yet. ¿Ya hiciste la tarea? No, no la he hecho todavía. Yet significa todavía no. ¿Ok? Bueno, el no va implícito. Has your father seen your report? No, he hasn't seen it yet. No, él no ha visto aún o todavía el reporte. Have the visitors arrived? No, they haven't arrived yet. O sea, los visitantes aún no llegan. En este ejercicio lo que tienen que hacer es, de las 5 palabras que están en rojo, van a acomodar cada una en el enunciado dependiendo de su significado y del contexto. Por ejemplo, en la número 1, de antemano, pues ya vieron que es pregunta, ¿verdad? Por el signo de interrogación. Entonces, ¿cuál de las 5 les dije que se utiliza en preguntas? Pues tienen como opción el ever y tienen como opción el yet. Pero acuérdense que ever significa si alguna vez, ¿verdad? Y yet es que todavía no. Entonces, de acuerdo al número 1 dice, have you been in America? O sea, ¿has estado en América? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues alguna vez has estado en América, entonces por lo tanto la respuesta es ever, ¿verdad? Y así se van a ir sucesivamente. Por ejemplo, en la número 2 dice, do you hear the noise? The train has arrived. En ese espacio en blanco van a acomodar una de las 5. ¿Cuál sería la adecuada dependiendo del contexto? O sea, dice, ¿ya escuchaste el ruido? El tren ya llegó. Entonces aquí pues la palabra adecuada sería the train has already arrived. ¿Sí? Y pues así sucesivamente van a checar cada una dependiendo del significado. Y pues se van a ir sucesivamente, o sea, chequen la definición. Y luego ya la definición del enunciado o el contexto, ya entonces van a ir escribiendo cada una. Y pues eso sería todo básicamente de la etapa 2. Entonces básicamente es el presente perfecto simple, los verbos en participio, el enunciado en presente perfecto en forma positiva, negativa y pregunta. Recuerden que un enunciado típico va con el sujeto, auxiliar has y have, verbo en participio y complemento. Añadido a eso, también se utilizan las palabras for y since para la parte del complemento. Cada una significa algo diferente. Y ya que la utilicen, ahora sí sigue el tiempo en el mismo complemento. Y tenemos estas últimas 5 palabras y se van a acomodar en el enunciado dependiendo de lo que quieran decir. Y recuerden que cada una se acomoda en cierto lugar dependiendo de la palabra. Y pues eso sería todo por esta presentación. Nos vemos a la próxima y que tengan muy buen día.